Hola hermanos y amigos, ¿les ha pasado que le predican a alguien del Señor Jesús, del arrepentimiento, del camino estrecho, de negarte a ti mismo, cargar tu cruz, seguir a Jesús y del camino a la vida eterna? De dejar de practicar obras malas y el Evangelio y se ha endurecido y no ha creído. Bueno, hay una razón espiritual detrás de este endurecimiento, resistencia a la verdad, que no les puede entrar la verdad, que no la pueden comprender, que no la pueden creer. Hay razones espirituales y yo tuve una experiencia muy fuerte donde, intentando predicarle el Evangelio a un familiar en la sala de una casa, Dios me dio una experiencia muy fuerte, me dio una visión y se las quiero platicar. Estábamos en la sala de una casa a gusto en la noche y yo estaba intentando predicarle el Evangelio, abrir mi boca para decirle la verdad. Y este familiar obviamente no creía, se resiste a la verdad y yo estaba triste en mi corazón porque él no creía, él no me hacía caso, no podía comprender, su mente no le daba, su corazón estaba endurecido, sus ojos estaban cerrados a la verdad y a mí me dolía mi corazón porque si se muere se pierde. Pero mientras estábamos en una conversación, no era una conversación de pleito, era una conversación tranquila, amena, en términos de paz y de amor. Pero sucedió que mientras estábamos hablando, Dios me dio una visión. Y fue una visión impactante porque yo la tenía mientras tenía los ojos abiertos. Yo cerraba los ojos para ver si se iba la visión y los volví a abrir y la visión seguía. Es decir, estaba viendo doble. Estaba viendo de frente a este familiar, pero al mismo tiempo estaba viendo algo en el mundo invisible, como si estuviera viendo doble. Y yo no me la creía, era la primera vez que me pasaba algo así. Cerraba los ojos, los abría y seguía viendo esta gran visión. Y yo lo que vi fue lo siguiente. Frente a mi familiar, yo vi un castillo gigante de acero, de metal, un castillo enorme, una fortaleza, yo creo que era como de 20, 30 metros de alto, con gruesos muros de hierro. Y yo quedé impresionado cuando lo vi, porque yo podía mirar hacia arriba y seguía viendo la visión, pero la persona con la que yo estaba hablando no se daba cuenta que yo estaba viendo esta gran visión. El Espíritu me lo estaba mostrando. Y yo empecé a ver los detalles de ese castillo gigante. Había una gran puerta metálica y las paredes eran de hierro, como te comento, pero en las paredes había empotradas como gárgolas, como formas de demonios muy horribles en diferentes partes de esa fortaleza satánica de metal, de hierro. Y yo vi que esa fortaleza hacía parecer como si fuera inexpugnable. Esa visión duró cerca de 1 minuto y yo no sé si con quien estaba hablando pudo ver mi cara de asombro y de impresión. Yo decía, ¿pero qué es esto? Pero yo sabía que era una visión de Dios, porque esa visión no se quitaba, continuaba y continuaba y continuaba, y yo podía mirar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y no desaparecía la visión. Yo comprendí que era algo de Dios, y yo pude ver los detalles empotrados en esos muros gigantes de acero que yo también sentí y percibí que eran muy gruesos, y yo quedé asombrado por esa gran fortaleza que se requeriría mucho trabajo en batalla para derribarla y destruirla. Y yo sentí en mi espíritu, son las fortalezas satánicas, mentales, que el diablo le ha puesto a los católicos idólatras, a los calvinistas que predican la herejía de salvo siempre salvo, a los incrédulos. Satanás ha forjado fortalezas en sus mentes para que la verdad no les pueda llegar. ¿Y por qué en el mundo invisible los demonios pudieron construir fortalezas para evitar que ellos fueran salvos y llegaran realmente a la sana doctrina y a la verdad? Bueno, porque ellos son reprobados ante Dios, su corazón es reprobado. Ellos amaron el error, abrazaron la mentira, desecharon la verdad en sus corazones. Su corazón fue reprobado y eso es pecado, por lo cual Satanás aprovechó este pecado en sus vidas
para construir fortalezas satánicas que los tengan aprisionados para que ellos mueran en pecado y se vayan al infierno. Y Dios me mostró cómo los cristianos tenemos que rescatar a estas personas que están aprisionadas en fortalezas satánicas espirituales invisibles que los tienen encerrados, los tienen presos. Nosotros debemos derribarlo con ayuno, oración en lenguas, clamor, ruego, súplica, gran insistencia. Pero Dios me mostró, les va a costar trabajo derribar estas fortalezas porque realmente son grandes, realmente son fuertes. Obviamente para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede destruir muy fácil. Pero nosotros tenemos que pagar un precio en oración, en guerra espiritual. Realmente vi cómo Satanás hace todo lo posible para que los seres humanos no vengan a la verdad, no puedan comprender la verdad, no puedan entender la sana doctrina, estén extraviados en pensamientos erróneos, pensamientos equivocados, en filosofías, huecas sutilezas que no se sujetan a Jesucristo, que no son conforme a la verdad. Tienen 1000 argumentos para defender su idolatría, su error, su pecado. Tienen argumentos mentales que los engañan y Satanás se los ha puesto y los ha aprisionado. Y ellos están cautivos en estas fortalezas satánicas, están encerrados y encadenados. Y a veces nosotros nos entristecemos porque el familiar no quiere arrepentirse, el familiar no quiere creer en Jesús, el familiar no quiere soltar cierto pecado, el familiar o el amigo o el conocido no quiere venir a Jesús, pero en lo invisible ellos están dentro de castillos satánicos que parecen de metal, llenos de demonios en las paredes y de gárgolas, muy altos, muy grandes, y nosotros debemos pelear por la salvación de las almas, ayunar, guerrear, usar las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo estaba comprendiendo muchas cosas, el Espíritu me estaba enseñando muchas cosas mientras yo estaba hablando con este familiar, y cuando cayó esa gran visión, yo comprendí contra qué estaba luchando yo, por qué ese familiar no podía escucharme, no podía entenderme. Y yo comprendí que iba a tener que pelear una batalla feroz y larga y fuerte para poder rescatarlo y sacarlo de ahí, de esa prisión de tinieblas en la cual él está. Mis hermanos, estamos en una lucha por las almas, por la salvación de los hombres. No es fácil arrepentirse, no es fácil convertirse, no es fácil nacer de nuevo del agua y del Espíritu, entrar por la puerta angosta. Es un milagro de gracia, que tú puedas comprender la verdad, que tú puedas entender la verdad, que tú puedas arrepentirte. Es un regalo, es un don de Dios. Dale gracias porque no todos lo alcanzan. Y esto es una emergencia porque las almas se están perdiendo. La gente se está yendo a la eterna condenación. La visión duró como 1 minuto y terminó. Y yo me quedé pensando. Yo creo que mi familiar dijo, ¿por qué le cambió la cara? ¿Por qué de repente se quedó callado? Yo estaba comprendiendo tantas cosas. Y yo sé que la visión se refería a él y se refería a mucha gente en todo el mundo que no puede recibir la verdad. Esto es peligroso. Y esa fortaleza satánica fue construida en sus mentes por culpa de ellos, por su rebelión, por su incredulidad, por su pecado, por su extravío, por su dureza de corazón. Claro que sí, Satanás usó eso como derecho legal para construir esas fortalezas. Pero clamemos, supliquemos misericordia, porque si una alma se va al infierno, no hay vuelta atrás, no hay más que hacer. El purgatorio no existe. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y dice la Escritura en las cartas de Juan, en 2 de Juan, que el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda verdad. Y el que no es llevado a toda verdad, el que permanece en el error, es que no tiene al Espíritu Santo, no tiene a Jesús, no está escuchando a Dios, no está siendo enseñado por Dios. Hay argumentos falsos y sutilezas en su mente. Entonces, mis hermanos, esforcémonos en la oración, en el ayuno, derribando todas esas fortalezas satánicas que tienen cautivas en sus mentes a millones de personas. Y yo sentí en mi espíritu platicarte esta experiencia porque yo comprendí cómo esa visión era una enseñanza de Dios a mi vida, cómo hay cosas espirituales que tienen cautivo el entendimiento de millones de seres humanos. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no creen? ¿Por qué no se arrepienten si la verdad es tan clara?
Si la verdad en la Escritura es tan obvia, ¿por qué endurecen su corazón? Bueno, porque aman el pecado, porque no son aún de la verdad. Vayamos a rescatarlos. El Padre no quiere que las almas se pierdan. Las almas se van a eterna condenación. Entonces, mis hermanos, es una lucha feroz contra el reino de las tinieblas, contra Satanás y sus huestes de maldad. Pero en el nombre de Jesús vamos a destruir, derribar fortalezas con las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y vamos a rescatar a muchos cautivos. Y eso es lo que sucede, esto que te acabo de contar, en el mundo invisible, cuando alguien es preso del error, del pecado, de las tinieblas, y no puede recibir la verdad, sino que la resiste y combate contra ella. Es un prisionero en una fortaleza satánica, es un cautivo del diablo, y a veces ellos se enojan cuando les decimos la verdad, pero es el efecto de esta prisión espiritual en la cual ellos están metidos. Entonces, ganemos almas con la verdad y la predicación del Evangelio, porque si una persona se muere, se le sale el alma, se le sale el espíritu, ya no hay nada más que hacer. Ya se selló su destino eterno. Si se salvó, se salvó. Si se condenó, se condenó. Y casi todos los seres humanos que caminan y respiran sobre la faz de la tierra, la mayoría no se van a salvar. Esta misión de rescate de almas es extremadamente delicada. Yo le pido a mi Dios que comprendas que nos tenemos que entregar por entero a esta misión, en la oración, en el clamor por las almas. Si tú estuvieras preso de una fortaleza satánica en tu mente y no lo supieras, y amaras y abrazaras el error, y fueras en tu camino al infierno sin saberlo, por supuesto que tú quisieras que cristianos oraran y clamaran al Padre por ti para que rompiera esa fortaleza satánica. En la visión parecía inexpugnable, pero no lo es. Con Dios podemos romper esas fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. ¿Qué piensas de esta gran visión? A mí Dios me dejó una gran enseñanza. Sobre todo, poder ver con mis ojos qué es contra lo que luchamos en el mundo invisible.